Ella es la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Muy buenas noches a todos los que se conectan desde Puerto Rico y de Argentina, y buenas tardes a los de México, Costa Rica, Guatemala y Colombia. Bien, en la noche de hoy vamos a estar hablando sobre la interpretación de la carta suicida. Pero antes de ello, quiero indicarle a los estudiantes de nuevo ingreso o a toda aquella persona que desee entrar a la universidad para el próximo año académico que tienen hasta el 17 de febrero para hacer la admisión. Y los que interesan en nuestro programa específicamente, el programa presencial, la codificación es de Ley y Sociedad 1622 y de Psicología Forense 1621. Si interesa en el programa totalmente en línea, la codificación de Ley y Sociedad es 7621 y en Psicología Forense 7622. Por lo tanto, los invito a que inicien el proceso de admisión. Tienen hasta el 17 de febrero y quiero aclararles que aunque no hayan tomado el College Board o no hayan recibido los resultados, pueden hacer el proceso antes de tomar el examen. Una vez tomen el examen, una vez tengan los resultados, nos lo pueden hacer llegar para entonces culminar el proceso de admisión. Bien, como dije al principio, hoy vamos a estar discutiendo en nuestro programa del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico en Carolina el tema sobre la interpretación de las cartas suicidas. Pero antes, ¿verdad? Quería decirles que cuando hablamos del suicidio, eso se refiere a un acto voluntario y deliberado donde la persona desea quitarse la vida, como también está el intento suicida, que es donde la persona es un comportamiento también suicida, pero es cuando la persona lleva un acto de autoagresión, pero no logra la muerte. Hay otro tipo de suicidio que es el suicidio asistido, que mayormente eso se relaciona a la eutanasia. Bien, pero antes de ello, para entrar de fondo en el tema, quiero presentar a nuestro invitado, que para nosotros en la universidad es un honor contar con él y con todo su conocimiento, que realmente es para nosotros un orgullo tenerlo con nosotros. Pero antes de ello voy a dar unos datos breves de quién es nuestro invitado. El doctor Zulem Gabriel Samsub posee una licenciatura en Ciencias y Técnica de la Información de la Universidad Nuevo Mundo, una maestría en psicoterapia Gestalt y un doctorado en psicoterapia Gestalt de la Universidad Gestalt de América. También ostenta una especialidad en sexología clínica del Instituto Mexicano de Sexología, otra especialización en paleografía diplomática. Además, tiene otras especialidades tales como alta especialidad en suicidología, intervención en crisis, posee una certificación en grafología, grafoscopia y 5 subespecialidades en Headhunter, documentoscopía, grafocriminalística, datiloscopía, grafopatología y perito en grafología y grafoscopía. Entre sus experiencias laborables tenemos que se encuentra la atención psicoterapéutica, investigación de la conducta y comportamiento sexual humano en la población de centros federales de la readaptación social femenil de Morelos y varonil de Coahuila. También ha elaborado dando tratamiento a pacientes en consulta particular. Asimismo, se ha destacado impartiendo conferencias sobre una de ellas, afecto y sexualidad en tiempos de COVID, afectividad y emocionalidad infanto-adolescente en Chile en el 2020. Además, capacitó al personal del Centro Penitenciario Federal Varonil de Coahuila con el tema Intervención en Crisis y Riesgo Suicida.
Asimismo, ha participado en seminarios de interpretación de cartas suicidas, suicidología, en la Fundación Psicología Preventiva de Baja California, en el Congreso y Taller de la Detección de la Esquizofrenia en la Letra, y aparte ha impartido clases, indicadores gráficos de violencia, interpretación de cartas suicidas en Campeche, y también con nosotros estuvo hace como un año, donde lo entrevistamos en nuestra emisora Radio Jaguar en la Universidad de Puerto Rico, cuando estuvo con nosotros en la universidad en el Congreso de Investigación, y junto con la doctora Lilia Romero y el maestro Rodolfo Nava. Y por lo tanto queremos saber entonces ahora presentarle a nuestro invitado de hoy, al doctor Zulén Gabriel Sansó. Buenas noches, doctor, y bienvenido a nuestro programa Hablando Claro de la Universidad de Puerto Rico. Y es para nosotros, como dije, un honor tenerlo con nosotros y contar con todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tiene relacionado a la interpretación de las cartas suicidas y sobre este tema. No, doctor, no le escuchamos. Hay un problema no se escucha. No, no le escuchamos, doctor. ¿Sí me escuchan? Ahora sí le escuchamos. Adelante. Ok, muchas gracias, doctor José Martínez, y a la doctora Tamara por esta invitación al programa de Hablando Claro. Y para mí es un honor estar con ustedes como fue el año pasado. Pues tenemos ahora sí que mucho material y muchas situaciones en las cuales nosotros necesitamos desarrollar los temas. Adelante, doctor. Sí, doctor, como ya había mencionado, ¿verdad?, sobre lo que es la definición, lo que es el suicidio, lo que es el intento y lo que es el suicidio asistido, ¿verdad? Y por lo tanto, una de las preocupaciones también que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, donde ellos indican que el problema del suicidio es un problema de salud pública y que es una prioridad y que hay que darle atención. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría, ¿verdad?, en términos que nos explicara o nos definiera esa la nomenclatura, lo que es de suicidología. Claro que sí, suicidología, el estudio del comportamiento suicida. Una cosa es la ideación. La ideación es cuando la persona piensa en que ya está de más en este mundo, se quiere ir. Y el comportamiento es cuando ya empieza a planificarlo dónde, cuándo, cómo y por qué. Y también la firma que debe de poner. Suicidio viene de la palabra latín que es sui, de a mí mismo, y sidio, que es matarse a sí mismo. Entonces, es un homicida hacia sí mismo, pero también hacia los otros. Entonces, aquí la situación es que tenemos una persona que en el momento que dice, ya me quiero suicidar porque ya estoy de más, hay que tomarlo muy en serio porque no está hablando en broma, sobre todo si empieza a arreglar su cuarto donde habita, donde empieza a regalar cosas. Por ejemplo, en el caso de los niños, empiezan a regalar sus juguetes, a ordenar su cuarto y hablar ya con ciertas personas. Desgraciadamente, en la legislación aquí en México, niños de 16 años para abajo tienen lo que son cartas póstumas. Va a ser para el suicidio, pero lo que son niños menores de 11, 10 años para abajo, pueden dejar dibujos o pueden dejar algún escrito, normalmente no dejan nada, y para la investigación policíaca lo ponen como accidente, muerte por accidente, no es como suicidio. Aquí es muy importante cambiar esa determinación, porque en realidad un niño de 4 años se puede suicidar. Ya ha habido casos como TikTok de un niño menor de edad, muy chico, o en Italia, un niño que
se lanzó por el balcón de su edificio del piso. Entonces, pues ya son personas que aunque son menores de edad, ya son pensantes y qué es lo que tienen que hacer o quieren hacer. Bien, doctor, y ¿verdad? Para cuando luego entremos a hablar sobre las cartas suicidas, como bien me dijo, que son, algunos se le conoce como recado póstumo, ¿verdad? Y a través de esos recados póstumos, pues dejan un mensaje o quieren llevar un mensaje o pueden expresar de cómo se sienten, ¿verdad? En ese momento y por qué deciden quitarse la vida. Pero antes de ello, me gustaría que usted me indicara, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunos factores psicológicos y tipo de conducta autodestructiva que podemos encontrar en estas personas que intentan suicidarse o que se suicidan? Miren, en muchas situaciones el niño tiene lo que se llama pensamiento mágico, que ve en las caricaturas o ven en algunas cuestiones de algunos programas que son para niños que se suicidan y al ratito andan por ahí. Tenemos, por ejemplo, el caso del coyote con el correcaminos, que pasa una piedra, le cae encima y al ratito sigue correteando. Entonces el niño piensa que el hecho de que se quite la vida es porque en un momento va a regresar y lamentablemente no es así. Muchas veces lo pueden hacer por imitación de que se murió un compañero suyo y quieren probar, o la otra es también porque quieren unir a sus padres y sienten que es el estorbo. Entonces, el niño lo que empieza a hacer es planear todo para unir a sus padres, sobre todo si hay separación, y entonces el niño quiere que vivan porque siente que él es causa de la infelicidad que tienen sus padres. Pero también tenemos el caso de adolescentes que puede ser por la pérdida de un objeto de amor. ¿Qué sería el objeto de amor? Puede ser una novia nueva, sobre todo si son las novias primarias, o también si es por alguna causa de que sacaron, por ejemplo, hubo el caso de un niño que sacó el coche del papá, lo estrelló, le regresó, la mamá lo regañó, le dijo que le iba a decir al papá, y por la vergüenza de verse involucrado en que el coche nuevo del papá lo había semidestruido, optó por suicidarse para no causar mayores problemas. En el caso de los novios que rompen o que tienen alguna situación de alguna enfermedad de trastorno psiquiátrico, vamos a pensar una persona bipolar o límite de la personalidad, que son muy variantes, pueden tener lo que se conoce como suicidio impulsivo, en el cual se enoja la pareja y entonces no piensan. Hay el caso en México de una persona que se peleó con el novio y entonces se bajó del coche y se atravesó sin mirar y venía un vehículo a alta velocidad y ahí la mató. Entonces, muchas veces pueden pensar que también lo pueden hacer al estacionar el coche y lanzarse desde un puente, o tenemos casos en otros países que una mamá en Colombia se subió al puente con el hijo y se aventó. Aunque la policía estuvo ahí para tratar que no lo hiciera, ella finalmente lo llevó a cabo. Pero hay casos también de éxito. Simplemente la semana pasada los agentes de tránsito vieron a una persona que se iba a aventar del puente, detuvieron la patrulla, se bajaron y mientras uno le hablaba, el otro se saltó y entonces es cuando lo toman y lo aseguran y ya lo suben a la patrulla. Entonces hay situaciones en donde la misma policía o las personas pueden ayudar. Y son muchas, es ahora sí que multifactorial. Pensemos, por ejemplo, una persona que perdió el trabajo y no puede fácilmente entrar porque desgraciadamente en muchos países latinoamericanos, ser 35 años ya es una persona que ya no es tan fácil de que encuentre trabajo, cuando en naciones como Estados Unidos, Canadá o algunos países de Europa, entre más grande de edad es la persona, más experiencia, entonces es más fácil que tenga trabajo. Entonces, son diversas las causas, o también ahora se está dando mucho con el COVID-19 de que las personas no morirse y entonces llegan lo que es el suicidio y pueden utilizar
ropa de la cama, en donde se la enredan al cuello y entonces terminan su vida. Y doctor, y relacionado a eso, basado en esas características, ¿verdad?, que usted presenta y las causas que puede llevar a una persona a cometer un acto suicida o un intento suicida, ¿verdad?, si no logra el objetivo final. ¿Cuál sería el perfil, ¿verdad?, de la personalidad del suicida? Bueno, el perfil es precisamente cuando alguien pierde la esperanza. Una persona desesperanzada es cuando tiene mayor riesgo, porque algunos tienen el mito de que una persona en depresión se va a suicidar y no necesariamente. Hay personas que pueden tener depresión y no estar pensando en suicidio, pero hay personas que no tienen depresión y sí piensan en suicidio. Finalmente, hay personas que ingresan a hospitales psiquiátricos por intentos de suicidio y cuando salen de ahí después del tratamiento, en 2 o 3 meses tienen el 80% de probabilidades que se suicide y que tenga éxito en el suicidio. Los hombres tienen el aspecto de la metodología de agentes vulnerantes, mayor éxito. Las mujeres lo intentan 1 o 2 veces por medio de medicamentos o también usando lo que se conoce como toxicología clínica, que se pueden inyectar o ingerir solventes, combustibles y materiales que son de uso automotriz para tener fin a sus vidas. Y está con el medicamento actualmente psiquiátrico, las personas piensan que se van a suicidar y entonces lo ingieren. Los medicamentos actuales que son de nueva generación no necesariamente les va a funcionar para suicidarse debido a que lo van a ingerir, a lo mejor llegan al hospital, le hacen lavado gástrico, pero la persona va a dormir más de 24 horas seguidas y no va a lograr su fin, o hay actos fallidos en donde se le dan un puente y la persona sobrevive, pero sobrevive a lo que es el suicidio y queda altamente lesionados porque pueden tener problemas de paraplegia o cuadriplegia. Entonces, pues es también lamentable y está demostrado que una persona que se suspende, que es el ahorcamiento, puede durar más o menos 4 a 10 minutos vivos y si en exceso lo intenta salvar ya queda con daños porque viene fractura de tráquea y fractura también de las cervicales. Entonces ya el daño es mucho mayor. Bien, y ya, ¿verdad? Usted explicando ahora esa es la metodología que utilizan, ¿verdad?, tanto el hombre y la mujer para cometer el acto suicida, como también habló de eso, de las causas. Quería preguntarle cómo, ¿verdad?, y el perfil de estas personas, ¿qué relación tiene el suicida con su entorno? O sea, si existe una relación entre el entorno y el suicida. Sí, hay una íntima relación debido, vamos a pensar, una persona que ha sido violentada en su sexualidad por algún familiar o que ve peleas continuas de sus papás que en donde implica que haya mayor violencia, que eso se llamaría síndrome de Estocolmo doméstico, o en situaciones donde están implicadas también con sustancias psicoactivas, muchas veces las personas tienden a irse a buscar el suicidio. ¿Por qué? Porque quieren salir de una situación que no lo pueden manejar. Aquí es muy importante ver cuál sería antes de hacer lo que se conoce como autopsia psicológica, en donde se investiga si fue accidente de tránsito o fue un accidente en casa, ¿qué sucedía? Entonces muchas veces los vecinos y las amistades dan el argumento de que esta persona estaba ya planeando suicidar. Entonces, normalmente personas que han sido abusadas o violentadas en lo que es su sexualidad o emocionalmente, o tenemos también el caso actual que antes se manejaba con otro término, actualmente es bullying en escuelas. Bullying empieza a veces desde la casa con los papás, siempre hay el hijo que siempre
lo molestan, o en la escuela, que muchas veces empieza desde el docente y los compañeros pues siguen con esa broma, o ya hay también el ciberbullying, en lo cual se maneja desde redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, en donde empiezan a acosar a la persona. Entonces ya llega a una situación que ya es intolerante, y entonces por eso se suicidan o tratan de suicidarse. Cuando es ideación, piensan, después pasan al comportamiento, y hasta que lo llevan a cabo, entonces cuando cesan. Aquí es importante trabajar con las personas psicoterapéuticamente para ver qué es lo que necesita y hacia dónde va a dirigir. Por ejemplo, podemos hablar de un síndrome presuicidal, en la cual la persona va a tratar de llevar a cabo, y también deja una firma, porque puede dejar, vamos a pensar, por ejemplo, en Williams, este actor que se suicidó en la sala. Él ya sabía que iba a entrar su hijo y su esposa, y entonces la firma estaba dedicado a ellos, en donde plasma el por qué se estaba suicidando. Él ya tenía problemas para trabajar, ya no lo estaban contratando como antes, ya no le daban papeles estelares, en fin. Entonces, él sabía la hora. Normalmente los suicidios son muy raros, podríamos hablar del 0.0001% que lo hagan de noche, normalmente son de días. Y también es muy fácil en cuestiones de peritación criminal detectar si una persona lo hizo por homicidio a sí mismo o por homicidio por otras personas, primero o segundo grado. ¿En qué consistiría? Vamos a pensar un escenario donde tenemos una persona que está en la cama y está la parte descubierta del cuello, y entonces hay la huella de la soga, o está la soga, y entonces está la cama, pero hay un desorden. Ahí podríamos pensar, de acuerdo a la opinión también de los peritos, que pudiera ser un homicidio. Cuando es un suicidio, normalmente la persona arregla su ropa, pone sus zapatos de pegados, la ropa la dobla, y entonces ya que está todo en orden, entonces cuando decide colgarse, y ya probó de varias maneras que lo que va a llevar a cabo va a ser eficiente. Entonces, normalmente sí podemos definir entre dos escenarios la situación, si es un homicidio o si es suicidio, de acuerdo a todo el contexto. Y estas personas arreglan todo, y entonces dentro de lo que es las cartas póstumas podemos ver factores, podemos ver que estas personas se autoherían, porque muchas veces la conducta autolesiva, muchas veces las personas lo están probando para ver letalidad, para ver si les va a funcionar, si es doloroso, y también van a estar haciendo ensayos, y entonces van a estar probando. Entonces, cuando ellos tienen éxitos porque ya probaron y ya vieron, o personas, por ejemplo, que esperan softwares, que aquí en México se llaman metro, ven velocidad, cómo entra, la forma de entrar, y entonces antes de lanzarse normalmente observan 2 o 3 llegadas de los trenes antes de hacerlo, y ya entonces ya saben que o se mueren por la electricidad que están en las vías, y también por el golpe con el que trae el convoy. Entonces hay muchas formas, y entonces ven el para qué se va a suicidar la persona: para quitar el dolor. ¿Por qué? Porque está viviendo un entorno donde está siendo lastimado. En la hora, pueden escoger un día entre semana, o pueden escoger sábado o domingo, a quién le van a dedicar el suicidio, porque también esto lo hacen en las cartas, pero también físicamente se puede ver hacia quién va dirigido, la posición. Normalmente pueden utilizar recámaras o baños. La mayor parte de los suicidios se lleva a cabo en domicilio. Entonces, escogen el horario, quién saben que va a entrar primero y los va a descubrir. Entonces, son una serie de factores que están buscando,
y ellos no lo tienen planeado al mismo día. Ellos llevan de entre 6 a un año de estar, o sea, 6 meses a un año de estar viendo todos esos aspectos, y entonces ya tienen ahora sí que algo estructurado. Bien, doctor, fíjate, antes de entrar a otra pregunta, pero usted mencionó algo bien importante en términos de la diferencia de lo que es el homicidio y versus el suicidio, que también, ¿verdad? Para los que son investigadores y los que son policías que se dedican al campo de la investigación criminal, es importante que una persona cuando se suicida presenta unas características fisiológicas distintas a una persona cuando es asesinada. Porque la persona que posiblemente puede asesinar, cometer un homicidio y simular que la persona se suicidó. Pero ahí entonces es que hay que tener en cuenta, en términos como usted dice, el suicida es más organizado, guarda todo. En una persona cuando hay un homicidio, pues hay que evaluar de dónde se suspendió, las escoriaciones que se pueden encontrar, si es por ahorcamiento, la altura que utilizó para escalar. Sé que son muchos factores que una persona cuando va a investigar tiene que tomar en cuenta si realmente se suicidó o realmente fue asesinada. Sé que son aspectos que en una investigación hay que tomar en cuenta eso, desde el ambiente, el área, de donde la persona se suspendió, y en términos de las escoriaciones y los cambios, ¿verdad? Que la persona presenta una vez cuando realmente se suicida. Y tomando eso en cuenta, ¿verdad? Quería preguntarle, en términos que usted mencionó algunas de las enfermedades y dijo que no necesariamente una persona con depresión va a suicidarse, porque hay personas que no están en estado de depresión y se suicidan. Por lo tanto, ¿cuáles son aquellas principales enfermedades que pueden llevar a una persona al suicidio? Normalmente lo que se maneja es cáncer, está en primer lugar. Después viene alguna situación motora. Vamos a pensar una persona que tenga problemas de alguna parálisis o pérdida de algún miembro y que lo esté inhabilitando para poder hacer sus actividades. O sea, no nada más trabajar, sino simplemente el vestirse. Que tenga algún problema como COVID, actualmente pues ya es muy alto la tasa de suicidios por COVID y por mutaciones que están teniendo actualmente. También tienen lo que es una persona de TLP, que es trastorno límite de la personalidad o borderline, en lo cual tiene cambios muy fuertes de humor. O sea, puede estar en un momento bien y en unos segundos se pone mal ante algún detonante que le haga reaccionar. Una persona con bipolaridad 1, que normalmente se pueden psicotizar también. Entonces, es multifactorial, pero sí sería en ese orden que las personas piensan y empiezan a manejar del suicidio. Por ejemplo, el TLP es con más propensión, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos personas con de trastorno límite principalmente. Bien, doctor, ¿verdad? Y para ir ya entonces a ir discutiendo cuando usted tiene que hacer una investigación o lo llaman para hacer una interpretación de esas cartas suicidas, que también se le conoce como recado póstumo, ¿verdad? Pero antes de entrar a la manera de cómo usted interpreta una carta y cuál es el mensaje que quiere llevar esa persona, le quería preguntar cuál sería algunos factores protectores en este caso, en los suicidas. Por ejemplo, una persona que puede tener un factor protector podría ser, en primer lugar, los hijos. Y eso va más hacia la mujer, porque el hombre tiene apego, pero no es tan cercano como la mamá. En algunos casos, la mamá es menos apegada que los papás. Tenemos el caso de personas que se divorcian y entonces quedan los papás con los hijos y no necesariamente la mamá, porque la mamá puede tener alguna inhabilidad psicoemocional.
Pero entonces vamos a pensar, como factor protector tenemos a los hijos, en primer lugar, el grado de religiosidad. Una persona que es religiosa, es muy importante definir entre religiosa y fanático. Una persona que es muy religiosa es una línea muy fina en lo que se traspasa hacia el fanatismo. Entonces, tenemos la línea nada más de lo que abarca la religiosidad, en donde viene no matarás, viene también, incluye lo no te matarás a ti mismo, no es solamente no matarás al prójimo, es como el término de no robarás, aquí también vendría implícito. ¿Por qué? Porque es no robar la vida, no robar las facultades ante un suicidio que no es exitoso, pues es una persona que va a tener un daño en diversas partes del cuerpo, fisiológicas y psicológicas también. Tenemos el no robar tiempo, entonces podemos hacer una concepción muy larga, no tomarlo tal cual. Tenemos también como factores de protección lo que es la familia. Hay familiares muy cercanos, que sean papás. Si la persona se va, ¿quién se va a hacer cargo de mamá que está enfermo o de papá que está enfermo? Y también tenemos otras opciones que serían el apego hacia ciertas personas. Vamos a pensar hermanos cercanos, pero también actualmente y con la pandemia estamos dándonos cuenta que hay personas que se vuelven muy apegadas a sus mascotas. No es una situación lejana. Vemos, por ejemplo, personas que tienen perros, tienen gatos, también piensan quién los va a cuidar si yo ya no estoy. Aunque hay personas, tengo el caso de un muchacho de 20 años que se suicidó hace 15 años, ahorita le estoy dando psicoterapia a la familia, en donde tenía una perrita que era muy apegada y se la dejó a su mamá porque la mamá también la cuidaba. Y él, de acuerdo a los estudios que ha hecho la policía y lo que ha podido hablar con la mamá, él se metió a esas páginas donde los van guiando a los retos suicidas. Entonces, cuando él tenía un patrón exclusivamente a cierta hora de escuchar a estas personas, pero también ya hablaba por celular, cuando recibe la noticia de que ese día ya no podía vivir, había entrado al cuarto por alguna cuestión, recibió la llamada y cuando salió, la mamá refiere que sale desencajado, cuando había estado muy contento. Y bueno, se tomó a la perrita, se la llevó, luego la trajo y después la mamá salió, y que la mamá ya le maneja, la mamá y hermano, que no deben de tener culpas porque la persona que se suicida es bajo su responsabilidad. Entonces, cuando sube el hermano porque ve que no llega y pensaban que no estaba, entonces sube a la azotea de la casa y se encuentra que el hermano estaba ahí con muchas horas de haberse ahorcado, que estaba en suspensión. Entonces, hay factores que muchas veces pensamos que puede ser de protección, pero esos serían los más importantes. Hay otros que no lo son. Ok, y pregunto, esa experiencia, ¿verdad? Y esa familia que le está dando psicoterapia, el joven al momento de suicidarse dejó una carta suicida para manifestando el por qué cometió, ¿verdad?, ese acto. En este caso no, porque tanto la familia como la policía no encontró ninguna carta, pero sí vio que no había ningún aspecto violentado en su cuerpo, no estaba golpeado, no había ninguna otra situación, nada más la huella que dejó la soga en el cuello. Y la policía se llevó la laptop, él conocía muy bien de computación, y entonces borró todos los archivos donde él tenía la conexión, pero sí refiere la mamá que llevaba ciertos rituales, y esos rituales se empezaron hace 3 meses. Entonces hay casos donde sí se dejan las cartas póstumas y estas son escritas con antelación.
no es de que le escriban antes de suicidarse, sino ya las tienen escritas y las guardan en ciertas partes de su cuarto. Y entonces, cuando llevan ya el caso para ya suicidarse, entonces se ponen las cartas en diferentes partes del cuerpo, donde se puedan guardar y no perder. Normalmente lo que hacen es que se descubren el cuello cuando es por suspensión. Uh-huh. Y podríamos decir que se pueden quitar alguna prenda así, se quitan la prenda para que no interfiera con la soga. También si vienen por cortes, pues hay ciertos cortes en donde las personas se laceran y entonces es cuando se toma a cabo lo que es la terminación de su vida. Y siguiendo ahora, tomando, ¿verdad?, el tema ahora de las cartas, cuando usted le tiene que hacer una interpretación o un análisis de esa carta, ¿en qué usted ¿verdad?, se enfoca? Si realmente la persona la escribió o no la escribió, o cuál es el mensaje que quiere llevar. ¿Qué realmente aspecto usted le da importancia cuando usted interpreta una carta suicida? No, normalmente se les pide a la familia algún otro documento donde él haya escrito para ver que la letra sea de él, porque muchas veces cuando son suicidios simulados, la persona que lleva a cabo el homicidio obliga a la persona que van a ejecutar a que escriba una carta tipo suicidio. Entonces puede ver en la letra si la persona estuvo en estrés. Hay varios mecanismos que se conforman dentro de los rasgos escriturales. Entonces se puede ver si la persona fue forzada, si es su letra, si estaba estresado, si estaba asustado. Cuando es por una persona que ya piensa suicidarse, escribe con mucha calma y sí hay lo que son los parámetros de tristeza y de enojo, porque muchas veces son mezclas de estos sentimientos, y entonces la persona se le pide a los familiares letra que te haya escrito, pues, vamos a pensar apuntes de la escuela, alguna otra carta donde podamos analizar, y entonces se analizan la morfología estructural de la letra. También hay otros parámetros en donde nosotros podemos hacer uso de los microscopios para ver también la morfología de la estructura de cada letra, porque tenemos elementos extrínsecos, que es la parte externa, y los intrínsecos, que ya sería dentro de los óvalos de la letra. Entonces, cada letra tenemos un sello distintivo que nos hace escribir, y entonces escribimos de acuerdo a la experiencia. En la escuela, digamos, vamos a pensar en un kindergarten, nos enseñan las letras, pero conforme va pasando la vida, nosotros vamos cambiando la estructura, pero siempre hay el patrón de la enseñanza. Entonces, esos factores los vemos, y vemos también lo que es la inclinación, porque se ve inclinación, posición, se ve tipo de la letra, vemos por la letra si hay algún daño estructural. En el caso yo veo también daño estructural médico, psiquiátrico y psicológico. Entonces, en la letra en realidad es la radiografía de nosotros mismos, y en la firma es el complemento. Por eso para pruebas normales de grafología pedimos inclusive la firma para hacer comparaciones. Pero sí hay una estructura en la cual nos damos cuenta que la persona fue quien efectuó esa carta y la llevó a cabo. Bien, y dentro de esa, cuando usted ha analizado cartas, ¿verdad?, ¿cuáles son mayormente los mensajes que ellos han dejado escritos antes de cometer el acto? Bueno, dejan, por ejemplo, que se quieren separar de la familia porque se sienten que ya están de más, o ya están estorbando. Entonces empiezan a ellos a hablar sobre esos sentimientos encontrados que tienen hacia la familia y hacia ellos mismos para separarse.
Una estructura muy importante que tenemos es que detectamos cuando la carta hay una enorme tristeza que ellos van plasmando, y ahí lo que se llama, Freud manejaba los lingüe, que son los tropiezos al hablar. En la letra se llama lapsus calami y hay 5 tipos. Entonces podemos ver enfáticos, que son los emocionales. Tenemos también lo que es lapsus mentis, que son olvidos, o lapsus clavis, que es cuando decimos que en la máquina o en el teléfono fue error de dedo. Entonces, también se maneja dentro de la escritura esos tipos. Entonces, es también lo que vamos estudiando, qué letra es enfática, porque puede decir, me suicidé porque me dijeron que estoy embarazada y es una chica de 15 años. Y entonces, cuando dice, estoy contenta porque estoy embarazada, estoy contenta va hacia arriba, y embarazada lo hace hacia abajo, pero tiene una inclinación muy sui generis. Y entonces el tipo de letra puede ser también una agresión hacia sí misma, y una agresión y un enojo hacia papá o hacia mamá o hacia la figura masculina y femenina. Entonces, se va, no es solamente la redacción lo que buscamos y qué es lo que quiso decir, sino vamos más allá. Más allá sería qué es lo que nos interpreta de acuerdo a la deformación de la letra. La deformación de la letra la podemos ver de cada uno sobre un patrón que aprendimos, que incluso hay una norma oficial internacional que nos dice cómo escribir, y es lo que toman las diferentes instituciones de cada país para darle a los niños para que aprendan. Pero entonces los patrones que tiene una persona que se va a suicidar son muy especiales, es el sello. Así como hay la escritura para las personas que tienen VIH, hay la escritura de personas con problemas de cardiopatías, de problemas respiratorios, y también hay en lo que es, pues ahora está surgiendo algo nuevo, que es la letra de las personas infectadas con COVID y las personas enfermas de COVID. En ese tenor es como nos damos cuenta que hay una letra que define la letra del suicida por las estructuras gráficas, y entonces se va viendo cómo está estructurada, porque vamos a pensar, una D no es nada más un óvalo y un asta, sino es en cuántos movimientos se llevaron a cabo, y una persona que está tensa puede llevar una conformación de 3 o 4 rasgos diferentes. Y entonces el ir más para allá es ver qué es lo que la persona estaba pensando, y entonces adentrarse hacia la personalidad de acuerdo a lo que plasma por medio de la grafía. Bien, y doctor, ahora basado en, ¿verdad?, en su experiencia, también a través de los cartas suicida o recado póstumo, usted puede identificar el nivel académico de la persona. Sí, es identificable. Por la letra se puede saber si la persona es diestra o es zurda, si es hombre o mujer, también la edad. Personas que tengan 70 años para arriba escriben en Palmer francesa, otros en Palmer inglés, le está la letra script, pero también se puede ver la persona si es letrada o iletrada. ¿Por qué? Porque tiene sesgos en la gramática, pero sesgos también en la redacción. Entonces, podemos ver si la persona tiene faltas de ortografía, la forma de la redacción. Hay personas que mezclan mayúsculas con minúsculas o altas y bajas, como se maneja en otros países, y entonces es como nosotros podemos ver si la persona era letrada o no letrada. Hay personas que escriben con faltas de ortografías graves, pero porque es parte de ellos mismos, no porque lo quieran hacer, y personas que escriben correctamente, y el tipo de redacción también. Hay palabras que, por ejemplo, si yo les digo esferometría, no saben qué es. Esferometría es una aberración en la onda cromática de la luz.
Entonces, si yo pongo en una carta espedometría, pues van a buscar el diccionario a ver qué es y entonces van a dar cuenta que el manejo es diferente a una persona que dice es que la luz se despuso. Entonces, por ese tipo de redacciones se puede saber también. Bien, y usted dijo también, ¿verdad? En que el suicida antes de llevar el acto, las cartas las redactan antes de llevar el acto. Entonces, ¿cómo, verdad? No hay un momento en que esa persona se pueda arrepentir cuando o todavía o ya tienen la idea como quiera para llevar a cabo el acto. Ante algún detonante que les haga ellos decir que ya es el momento, pueden ya tener la carta, ya pueden tener todo preparado y en el momento que van a llevar a cabo su acción, en ese momento se pueden arrepentir. El problema es, si quieren arrepentirse, vamos a pensar en suspensión. En algún momento, testigos que vieron una persona que se había suspendido, alcanzaron a oír que decía, sálvenme, no quiero morir, pero ya era demasiado tarde, entonces ya no pudieron hacer nada para que esta persona sobreviviera, pero hay personas que antes de llevar el cabo la situación, sí toman la determinación de no suicidarse. En algunos casos tienen la duda, pero sí lo llevan a cabo porque también tienen la determinación de que, bueno, ¿a qué me quedo si la vida que llevo es infeliz? ¿O a qué me quedo si voy a tener repercusiones? Entonces, sí, efectivamente hay muchas personas que en el camino se detienen y ya lo empiezan a tener como una oportunidad. ¿Qué es lo que en ese momento les da lo que ellos piensan? Vamos a pensar como luego lo externan. Me llegó una luz y ya no lo llevé a cabo. En el chico de 20 años que se suicidó, la mamá un día antes lo iba a hacer. En el momento que la mamá se iba a colgar, le llegó una luz que le dijo, no lo hagas. Entonces ya no lo hizo, pero cuando su hijo se suicida al día siguiente, ella se arrepintió porque pensaba que si ella no lo llevara, bueno, más bien si ella lo hubiera llevado a cabo, su hijo no se hubiera suicidado. Puede ser que sí y puede ser que no. ¿Por qué? Porque si el hijo ya estaba muy triste y ya tenía la determinación, al suicidarse su mamá, que era muy apegado a la mamá, él lo hubiera llevado a cabo. Entonces, en lugar de tener una persona fallecida, hubiéramos tenido 2 personas fallecidas en esa familia. Quien me buscó fue la hija no la nombré, eran 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Entonces la mujer ha sido paciente mía de tiempo atrás, dejó de ir por la pandemia, por la cuarentena, muchas personas no aceptan lo que es la terapia presencial y entonces lo hacen por teléfono, pero hay otras que no quieren en línea, entonces se están esperando a que puedan ir. Entonces es como ella me busca y entonces como les doy terapia a distancia porque la familia de ella no vive en la Ciudad de México, viven en el interior de la República Mexicana, en provincia. Entonces, aquí esta es la situación, la mamá no se suicida, pero piensa que debió de haberse suicidado para salvarse a su hijo, pero en realidad lo que hubiera pasado es que o hubiera habido una suicidada o 2 suicidados. Eso es algo que no podemos saber, pero en tal caso podríamos tomar como factor de protección que la mamá se suicidó y yo ya no me suicido. Bien, ya el tiempo ya casi nos apremia, pero son tantas preguntas que quisiera hacerle porque este es un tema que realmente es sumamente importante la discusión para buscar también de alguna manera cómo prevenir y cómo controlar, porque realmente este es un desafío. Pero antes de entrar a la otra pregunta, le quería preguntarle, la experiencia que usted ha tenido, ¿ha podido identificar una carta donde un homicida obligó a esa persona a redactar la carta para simular de que se había suicidado? Sí, porque
por ejemplo, el pensamiento de una persona que influye en otra para que cometa el suicidio, muchas veces les dictan la carta y entonces no es la redacción ni la forma de escribir de la persona. Y en otros momentos, también por tensión o por algún bloqueo emocional, por la presión, pueden también cambiar su discurso. Entonces, sí, es muy sencillo checar si fue obligado o realmente sí llevó a cabo por sí mismo el suicidio. Y por ejemplo, una persona que pierde la vida por un accidente de tránsito, también podemos checar que no sea accidente de tránsito, sino abrir una carpeta de investigación para entonces ver si esta persona tenía ideación o comportamiento suicida, y entonces así podemos decir que la persona se suicidó y no fue un hecho de tránsito que provocó el accidente. Bien, doctor, ahora para ir ya redondeando, ¿cómo entonces, ¿verdad? Podemos buscar cuáles serán los mecanismos, la estrategia para poder controlar y prevenir los actos suicidas? Sería muy importante sí detectar a la persona cuando empiece a pensar o empiece a exponer que ya está de más, que ya no quiere vivir, que quiere morir. Sí tomarlo en serio, porque muchas personas pueden decir, ay, estás loco, estás jugando, quieres hacerte el importante. Si hay que tomarlo en serio, es mejor que digan, es que estaba jugando, a que lamento no haberte escuchado y te mataste. Entonces es muy importante ante cualquier situación de que la persona exponga que quiere perder la vida, llevarlo con un especialista donde pueda tener ahora sí que el acompañamiento psicoterapéutica. No se llama ayudar, es acompañamiento. Y es muy importante que vean que es un psicoterapeuta, porque desgraciadamente hay muchas personas que tienen psicología clínica y no tienen la especialidad en psicoterapia, que sí la tengan, porque lejos de ayudar pueden dañar más al paciente. Bien, de hecho, ahí mencionó, ¿verdad?, uno de los mitos que a veces muchas personas, ¿verdad?, de los mitos que hay, donde dice, la persona dice, ay, no, el que se quiere matar no lo dice, porque hay esos mitos. Piensa, mira, eso es solamente para amedrentar o solamente para llamar la atención, y no le da importancia a esas manifestaciones que hace, ¿verdad?, la persona. Exacto. Aquí es muy importante observar a nuestros familiares, hijos sobre todo, padres, en lo cual nosotros los conocemos cómo se expresan. Entonces, cuando una persona dice, ya estoy de más, hay que ver su expresión, hay que ver cómo lo dice, porque pueden pensar que está bromeando cuando en realidad no está bromeando, está avisando que lo va a hacer. Entonces, sí es muy importante que las personas se hagan, se hagan ver, pero también tomen más en serio este tipo de manifestaciones. No, y como usted dice también, es algo también que hay que tener mucho en cuenta, que cuando una persona manifiesta ese deseo de acabar con su vida, como bien dice, no, es lo que hace es para asustar, amedrentar. A veces le dice, mira, pues si te quieren matar, mátate, hazlo. O sea, a veces lo incitan pensando que a lo mejor solamente lo dicen por decirlo. Sí, es muy, muy peligroso, porque las personas muchas veces dicen, ay, no estés molestando, ¿quieres suicidar? Suicídate. En realidad lo pueden estar alentando a que él se lleve a cabo suicidio. Entonces sí es muy peligroso decir ese tipo de comentarios. Es más, checar qué es lo que tiene la persona para entonces darle la canalización adecuada. Tengo casos, por ejemplo, de personas que están muy metidas en cualquier religión, no voy a decir específicamente en cuál, que dicen, estudia más, métete más a tu iglesia, a tu sinagoga, a tu mezquita, a donde vayan a la casa de oración,
Y entonces habla ahí con un responsable religioso para que pueda guiarte. Muchas veces no es de meterse a lo religioso, la mayoría de las ocasiones es importante que vean que necesitan psicoterapia. Y hay muchas personas que dicen, yo no soy loco, yo no necesito la psicoterapia y la psiquiatría es para locos, no es para mí. Muchas veces quienes dicen y expresan de esa manera son más mal están. Y la persona que busca la psicoterapia es la más sana de la familia. Digamos, para mí es el botón ámbar y el botón rojo es el resto de los familiares. Precisamente eso que usted dice, ¿verdad? Cuando dicen que esa es la percepción, que dicen, mira, el que va a un psiquiatra o un psicólogo es porque está loco. Lamentablemente es la percepción generalizada que se tiene de esa manera y no necesariamente uno tiene que tener una condición para ir a pedir ayuda psicoterapéutica. Bien, ya casi el tiempo no nos queda. Vamos a una pregunta que hay, porque si no, no terminamos. El tema es muy interesante, es muy amplio y es demasiado, ¿verdad? En poco tiempo discutir mucho sobre el tema. Dice, cortarse el cabello o hacer el mal físico y mentar a su persona puede ser un indicio. Vamos a pensar que es una mujer y se corta el cabello hasta lo que se conoce para los peluqueros como cero, que sería ya totalmente, que sería casi que faltaría la navaja. Podría ser un indicio siempre y cuando la persona diga, bueno, es que me lo corté porque quiero que me crezca más grueso o quiero que traiga una infección en el cuero cabelludo. Pero si es una persona que dice, ya me corto, ¿para qué tengo cabello? O sea, da lo mismo si estoy vivo o no estoy vivo, hay que tomarlo en serio, pero también una persona que empieza ya a ensayar con instrumentos vulnerante de alto impacto, como puede ser un cuchillo o algún instrumento que pueda hacer una lesión importante, entonces pues sí tenemos que tener esa consideración porque la persona ya está ensayando cuál es el mecanismo que puede tener mayor éxito. Hay personas que incluso ya han llegado a cortarse el cuello o cortarse las muñecas. Hay la creencia de que las muñecas se pueden suicidar, pues malas noticias porque puede tardar más o menos la persona 8 horas, 7 horas, 5 horas en morir. Entonces es una muerte muy larga. O utilizan veneno de ratas y es una muerte muy dolorosa porque lo que hace es destruir lo que son todo lo que es el aparato digestivo para empezar y es anticoagulante, entonces la persona empieza a sangrar y tiene hemorragias. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado y hay que ver qué es lo que se necesita para ayudar a la persona. Bien, bueno, doctor, ya no nos queda más tiempo. Queremos pues agradecerle su tiempo, todo su conocimiento y la aportación que han hecho, ¿verdad?, sobre relacionado a lo que es el suicidio, los factores que llevan a una persona a suicidarse y la interpretación, ¿verdad?, de cómo analizar e interpretar una carta suicida. Le agradecemos profundamente a nombre de la Universidad de Puerto Rico que nos haya brindado este tiempo con nosotros y esperamos pues próximamente tenerlo nuevamente en otro programa y que cuando pase el COVID así puede visitarnos nuevamente a Puerto Rico como lo hizo el año pasado, que para nosotros sería un honor contar con su presencia en Puerto Rico. Claro que sí, cuenten con eso, doctor Martínez. Incluso pudiéramos dar en la universidad un seminario sobre suicidología e intervención en crisis que se podría manejar como una especialidad y entonces con todo gusto estoy a sus órdenes y también si hay muchas preguntas que pueden hacer, podemos hacer un programa para responder a todas las preguntas del público. Excelente. Hay otra pregunta, vamos con una pregunta más porque si no nos da tiempo, ya que terminamos, dice Isi Feliciano, ¿cómo se podría detectar intenciones suicidas en una persona sin récord de problemas psicológicos, si existen ejemplos?
Bueno, simplemente con las intenciones, en cuanto pueda decir la persona que no está contento, que ya está de más, que ya se quiere ir y que para qué está en la tierra, ¿no? Entonces es muy importante porque la persona puede detonarse sin tener los antecedentes por pérdida de trabajo, pérdida de salud o pérdida de algún familiar, que muchas veces impacta más la esposa o el esposo o la pareja que los mismos padres. Entonces, esa es una forma que nosotros podemos detectar. Y sobre todo, la expresión de tristeza que pueda tener. Muy bien. Y sobre Bueno, todo, desesperanza. perfecto. Pues deberíamos así hacer uno para que, ¿verdad? Para poder contestar las preguntas del público y así pueda la persona, pues, realmente enriquecerse con todo ese conocimiento y su experiencia que usted tiene, ¿verdad? Respecto a lo que es el suicidio, al manejo de crisis, de personas tanto con familia y en términos, ¿verdad? De las cartas póstumas que a veces dejan estos suicidas. Pues agradecemos, ¿verdad? A los asistentes y a los que hicieron las preguntas. Vamos ahora a Tamara que nos presente ahora la constancia, ¿verdad? Que se nos da a nosotros, como nosotros le llamamos certificado, pero queremos ver al doctor, dice la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Decanato de Asuntos Académicos, el Departamento de Justicia Criminal, otorga al doctor Zulem Gabriel Samsub por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro, interpretación de las cartas suicidas, hoy 1 de febrero de 2021, es firmado por el rector de la universidad, el doctor José Mesa Pereira, el decano de Asuntos Académicos, doctor Rafael Méndez Tejeda, y su servidor, José Martínez, director del Departamento de Justicia Criminal. Le vamos a hacer llegar este certificado y nuevamente, gracias, doctor, por este tiempo dedicado. Y ahora, antes, ¿verdad?, de finalizar, espero que usted no se vaya del sistema, porque vamos entonces a presentar un video de nuestra universidad, de donde nosotros, ¿verdad?, trabajamos y laboramos arduamente. Y vuelvo y le quiero decir a los estudiantes de nuevo ingreso y a las personas no tradicionales que desean estudiar en la Universidad de Puerto Rico, que ya tienen hasta el 17 de febrero para hacer la admisión para el próximo año académico, y aquellos interesados en nuestro programa de justicia criminal, si quieren estudiar presencialmente para la especialidad de ley y sociedad, el código es 1622, y de psicología forense 1621. Si interesan estudiar totalmente en línea, que nuestro programa comienza en línea a partir de septiembre de 2021, el programa de ley y sociedad es 7621 y psicología forense 7622. Nuevamente le digo, si no han tomado el examen de College Board, no dejes para lo último para solicitar. Pueden solicitar y posteriormente hacernos llegar los resultados de College Board. Al igual, si ya tomó el College Board, pueden solicitar admisión en lo que llega a los resultados, pero no dejen de solicitar porque tienen hasta el 17 de febrero para hacer el proceso de admisión. Ahora los dejo con ustedes un video de nuestra universidad, de la Universidad de Puerto Rico en Carolina.